final con Colombia. Marcelo Díaz y Alexis Sánchez no entrenaron con el resto del plantel. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas al día. La capital vive hoy su quinta preemergencia ambiental consecutiva en lo que va del año. Una serie de medidas se han tomado para tratar de revertir la preocupante condición del aire, pero los índices de contaminación se mantuvieron altos todo el fin de semana. ¿Cómo se esperan los próximos días? Se lo preguntamos a Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Quizás la polémica del momento fue saber si ayer, con los índices altos que hubo en Cerro Navia, se debió decretar no preemergencia, sino que emergencia ambiental. Estamos en la altura del Cerro 18, la comuna de Lo Barnechea, para que ustedes más o menos dimensionen, Carolina Gonzalo, de qué tipo de contaminación estamos hablando. Ustedes pueden ver absolutamente en directo como una densa capa de humo, de smog, en definitiva, cubre toda la cuenca de Santiago. No se ve la torre costanera, por ejemplo, que suele de esta posición verse y observarse prácticamente de toda la región metropolitana. Ustedes ven que está cubierto a Lo Barnechea, Vitacura, Ñuñoa, Providencia, Santiago Centro, Quinta Normal, Quilicura, Huechuraba, por decir algunas de las comunas. Vale decir, no solamente esta nube cubre el sector poniente de la capital, que ayer tuvo niveles altísimos y preocupantes. Estamos hablando, por ejemplo, que en comunas del sector poniente de la capital, en Cerro Navia, se registraron 790 en el índice ICAP, el mayor nivel desde 2000, cuando se comenzó a medir el material particulado 2,5, vale decir, desde que se hace este tipo de medición de 16 años a la fecha. El día de ayer los niveles en Cerro Navia llegaron a cerca de 800. Se debió haber decretado emergencia y no preemergencia. Han dicho las autoridades que esto tiene que ver con un factor también del juego de Chile, el tema de los asados que se originaron durante el sábado por la noche, que eso aparentemente cambió las condiciones para haber decretado emergencia el día domingo y no preemergencia. Bueno, es un hecho de la causa. Ustedes están viendo absolutamente en directo que es preocupante la nube que hay sobre las regiones metropolitanas. Si uno hace el ejercicio, por ejemplo, de comparar el contraste del cielo y bajar un poco a ras de piso, ustedes van a notar claramente acá en directo esta nube que está cubriendo la cuenca de Santiago y que las condiciones de ventilación son malas. Por lo tanto, vamos a tener una semana complicada. Hemos tenido 5 preemergencias en lo que va del año. Hoy día recién ha comenzado el invierno. Por lo tanto, si el año pasado tuvimos 16 episodios de preemergencia y emergencia, obviamente el panorama no es halagüeño para lo que viene de invierno. Escuchemos las declaraciones del intendente de la región metropolitana y también del ministro del Medio Ambiente con respecto a si se debió o no, por ejemplo, haber decretado emergencia ambiental el día de ayer. Si esto del partido por la noche cambió mucho los parámetros y es un tema a considerar. Vamos con esas declaraciones y retornamos en directo aquí a las alturas de Santiago. Queremos reiterar el llamado a la ciudadanía, a la solidaridad y la corresponsabilidad. Ni con todos los fiscalizadores del mundo podemos reemplazar la conciencia ciudadana. Y lo importante es que la gente sepa que cada vez que no respetamos las restricciones que establece el Plan de Descontaminación de Santiago, a saber, las restricciones vehiculares, la prohibición del uso de la leña en Santiago y por supuesto también las industrias, lo que estamos haciendo es afectar a los más débiles de nuestra sociedad, especialmente a los niños y a los adultos mayores. Son eventos muy puntuales, muy difíciles de prever en su magnitud y que hace que determinadas estaciones de monitoreo marquen pic muy altos, y ese pic tan alto arrastra el promedio móvil de las 24 horas por la hora siguiente. Por ejemplo, el día de ayer efectivamente estuvimos en nivel de emergencia durante muchas horas. No obstante, eso correspondió al gran pic que tuvimos en la madrugada, porque a mediodía, a 2, 3 de la tarde del día domingo, ya existían condiciones de aire regular o buenas en algunas estaciones. Lo cierto es que la cantidad de smog ayer, sobre todo en la comuna de Quinta Normal y sobre todo en la comuna de Cerro Navia, fue preocupante. Por lo tanto, o de niveles de emergencia, por decirlo de alguna manera más catedrática. Nos dimos una vuelta hoy día por Cerro Navia, muy temprano, para conversar con los vecinos, para preguntar si ellos, en definitiva, habían sentido el día de ayer el ambiente más pesado, o si sus cuerpos, sus organismos, tantos años viviendo allí, lisa y llanamente ya están acostumbrados. Ellos nos explicaban y nos expresaban un poco que era medio complejo para
las personas calefaccionarse allí porque son personas muchas veces de bajos recursos y ante el frío y ante la necesidad también de poder sentir calor, ellos prenden leña, prenden braseros que obviamente no están y están fuera de la legalidad en un periodo de preemergencia ambiental. Pero ¿cuáles son las razones, las explicaciones de los vecinos de Cerro Navia? Pasemos a escuchar aquellas declaraciones. La gente que prende combustión a leña es porque no tiene los medios para tener otros recursos para calentar agua, calentarse de ellos, pues no sé, tendrían que entender esa situación la autoridad, me refiero yo, de que por algo lo están haciendo, no creo que la persona quiera hacerlo porque le gusta hacer fogata, sino que porque no tiene los recursos. Por estos barrios que vienen así como los tártaros, no tienen luz, no tienen agua, cocinan con leña, ¿qué querís? Porque no tienen. Afecta a los niños, a los adultos mayores. Te enferma que no se puede salir para afuera. Y eso que uno aprende tarde, pero y nunca la estufa, po. Claro, por un lado el intendente de la región metropolitana con justa razón decía, claro, apelamos a la conciencia de las personas, pero por otro lado muchos vecinos de Cerro Navia dicen, bueno, y si no tenemos cómo calefaccionarlo, ¿cómo lo hacemos? Digamos, si no nos alcanza el dinero, ellos tienen que calefaccionarse de alguna forma y ahí se produce el gran problema. Por lo tanto, la pregunta del millón es, ¿qué hacemos con esta cuenca de Santiago que tiene poca ventilación, donde ayer, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos catalogó como la ciudad más contaminada, no solo de la región, sino que de todo el continente americano? Ayer en toda América no hubo una ciudad más contaminada que la nuestra. Conversamos con un experto hoy por la mañana a propósito de qué se hace, qué medidas pueden ayudar a descontaminar una metrópoli que a todas luces está saturada de smog. No te preocupes. Lo que hizo la autoridad fue tomar una medida con respecto a los vehículos, pero aparentemente lo que pasó fue que la restricción que se exige a los calefactores a leña no se respetó. Y como tenemos toda una misma cuenca, da lo mismo si al final está alguien en San José de Maipo, o está en Huechuraba, o está en Peñalolén, da lo mismo en qué parte de la cuenca se quema la leña, igual esa cosa se reparte por toda la zona. Bueno, otro tema es lo que está pasando en el sur de nuestro país, porque no solamente Santiago está contaminada, los índices han sido altísimos y están hoy día en rigor en emergencia, por ejemplo, en las comunas de Temuco y de Padre Las Casas, donde la combustión a leña es gigantesca y donde si usted le ha tocado la posibilidad de visitar la ciudad de Temuco, se va a dar cuenta que después de las 7 de la tarde es prácticamente muy difícil respirar por la cantidad de leña que allí se consume. Es la principal forma de calefaccionarse en el sur y eso está haciendo que los índices de contaminación en Temuco y Padre Las Casas sean altísimos. Con los temuquenses también conversaron nuestros equipos regionales para ver qué opinan, qué vuelta se le puede dar a aquella solución, sobre todo pensando en que personas que utilizan leña mojada, que contamina mucho más que la leña seca, que no todas las personas tienen las combustión a lenta, de doble cámara, por ejemplo, o con pellets que ayudan a disminuir en cierta forma la cantidad de agentes contaminantes. Estas son las declaraciones recogidas también en la ciudad de la Araucanía. Con leña porque tengo combustión, tengo una combustión lenta, tengo una cocina a leña también y de vez en cuando veo que está muy contaminado, prendo una estufita eléctrica. Con leña, con combustión. Porque no tengo otros medios. ¿Te sale más barato? Sí, pero soy consciente para prender la estufa, pues la prendo en la tarde. Lo que tenemos, estufa a combustión lenta. ¿Es más barato? Mira, a nosotros no nos sale cuenta porque traímos leña del campo, dejamos de un año para otro seca. Leña. ¿Cómo lo hace estos días que hay restricción que no puede prender la estufa? No la prendo la acá. La contaminación sabemos que es una variable que hace que las enfermedades respiratorias sean un poco más peligrosas para las personas, ¿no es cierto? Porque entra un material a nuestros pulmones. El daño son las iras graves, ¿no es cierto? El tener ya, pasar de un resfrío común a una bronquitis, de una bronquitis a una neumonía. Bueno, otra ciudad que está con los índices disparados, altísimos, es Coyhai, que estamos hablando hoy día, por ejemplo, con mediciones sobre los 1200. Imagínense que ayer los índices altos llegaban a 800 acá en Cerro Navia.
1.200 es prácticamente el doble de la región de Coyhaique, por lo tanto es un tema que tiene a las autoridades absolutamente preocupadas, principalmente por los grupos de riesgo. Estamos hablando de los más pequeñitos, de las guaguitas de pocos meses y de los adultos mayores, que obviamente son los principales grupos de riesgo y que sufren muchísimo con este tipo de contaminación. Si ayer, Carolina Gonzalo, se debió o no haber decretado alerta ambiental, es un tema que seguramente las autoridades van a dilucidar en los próximos días. Se ha dicho que esto de hacer asados y de que haya jugado Chile el día sábado por la noche complicó el panorama. Lo cierto es que hay un hecho de la causa, que las buenas intenciones, la poca cantidad de fiscalizadores para las estufas en Santiago chocan con la realidad de muchas personas del sector poniente de la capital, que nosotros estuvimos en Cerro Navia y dicen, bueno, nosotros la única forma que tenemos, porque no tenemos plata de calefaccionarnos, es prender o quemar algún tipo de leña. Parece que la realidad contrasta absolutamente con las medidas que se pretenden impulsar. Lo cierto es que el panorama habla por sí mismo. Nosotros nos vamos a despedir desde la altura acá del Cerro 18 de Lo Barnechea con esta densa capa de humo, que pese que hoy día los índices han bajado, porque hoy día, por ejemplo, Cerro Navia está prácticamente normal, con 100 y tanto, a diferencia de los 790 que tuvo el día de ayer, y que de las distintas estaciones de monitoreo han bajado sus índices. Yo creo que la capa de humo que se ve de este mirador, que es precioso acá en el Cerro 18, en Lo Barnechea, Carolina Gonzalo, habla por sí mismo de la calidad de aire que sobre todo nuestros niños están respirando en la cuenca de Santiago. Justamente, Juan Carlos, conversábamos con el profesor en la mañana y nos decía que además las casas no tienen la aislación suficiente, que ese tipo de contaminación se ve dentro de las casas también. Con lo cual, justamente lo que estamos viendo en pantalla es lo que estamos respirando todos nosotros hoy día. Juan Carlos, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes. Episodios de contaminación que están teniendo efectos en la salud de los chilenos, sobre todo en los adultos mayores y en los niños. Sí, para hablar de este tema vamos a tomar contacto